sirviendo a Dios y a su pueblo. Tenía que estar basado en Nehemías. Ahora, el año pasado sé que estudiaron Nehemías, no sé qué estudiaron, pero o no estudiaron. ¿Sí? ¿Algo se acuerdan? Bueno, como ya pasó el año pasado, vamos a recordar todos de nuevo. Bien, busquen en sus Biblias Nehemías entonces, capítulo 1, versículo 4, vamos a leer todos juntos, y el 2, 4 también. ¿Ya lo tienen listo? Nehemías 1:4 lee acá la fila del hermano Máximo y el 2:4 acá hermano Carlito Rivera. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor. Y fue como yo oí estas palabras, sentéme y oré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 2:4, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Dios eterno, Padre nuestro, inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia, agradecidos por tener esta casa de oración en la cual podemos reunirnos con libertad. Quita de nosotros cansancio, preocupaciones que puedan desviar, Señor, completamente la adoración que te debemos dar primero, como también la atención al consejo de tu palabra. Ayúdanos para aprender de este gran líder, Señor, en tu obra, que tú lo usaste en sus tiempos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Quédate en nuestro medio y bendice esta iglesia que nos recibe. En Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Asiento. Bueno, como no he participado en temas así con ustedes, en algunos, difícil a veces se junta tanta actividad que no sabemos para dónde ir a veces. Pero como el hermano Roberto me pidió algo de Nehemías, que es un gran personaje en la historia de la Biblia y en su época, y como es para caballeros también, qué cosas debemos aprender nosotros de este Nehemías. Y quiero que pensemos en esa frase, sirviendo a Dios y a su pueblo. Primera cosa del servicio es a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Sí? A Dios. A Dios le demos toda honra y gloria. Y para hablar de cómo debe ser nuestro servicio a Dios, cómo lo hizo Nehemías hoy, por qué lo logró hacer, y a su pueblo, tenemos que ir partiendo por pensar en un líder. Hay hermanos, he escuchado pastores que dicen los pastores o los hermanos de la iglesia no son líderes. Y es un error, porque somos líderes. No hay que confundir, en el caso de un pastor que es siervo de Cristo, con el liderazgo, porque la palabra líder viene del liderazgo, y el que está a la cabeza está liderando, ¿o no? En el caso del pastor, en una iglesia está liderando esa congregación, el presidente de los caballeros está liderando, el director de la escuela dominical está liderando, las hermanas, las femeninas o los jóvenes, los caballeros en la sociedad de jóvenes están liderando. Y el líder es el que va adelante, supuestamente, y dirige. Podemos decir ahí, como puse, es uno que dirige a otro individuo y que influye en él, positivamente. Porque también hay líderes que pueden influir negativamente. Yo he visto en la experiencia del tiempo en que hay jóvenes que son líderes, pero cuando quieren ser líderes negativos, lo logran. Y cuando quieren ser líderes positivos, también lo logran. Entonces, si somos creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, se supone que dentro de la obra del Señor, cada uno, ya sea en la edad que esté, es un líder positivo. Debemos ser líderes positivos. Y como dice ahí la frase que coloqué, el que lidera es uno que dirige a otro y que influye en él. Por ejemplo, el hermano más antiguo puede liderar al nuevo, al que está llegando a la iglesia, ayudándole siendo amigo, ayudándole en la iglesia, a estar al lado de él cuando está recién empezando, ayudándole a conocer la Biblia, etcétera, apoyándole en oración, llamándolo por teléfono, y es fácil visitar, ¿cierto? ¿O no? Por el teléfono, pues. Pero cuidado con el teléfono de estar en silencio ahora, porque el que suena canta un corito. ¿Ya? Así que, ¿lo tienen apagado? Ya. Por el celular podemos visitar.
A veces no podemos ir a la casa de un hermano, o el hermano está lejos, me acuerdo de él. Yo puedo llamarlo y de esa manera estamos influyendo en esa persona. Y necesitamos, todos nosotros necesitamos de unos amigos en la iglesia, de hermanos que nos apoyemos, porque somos personas que Dios nos hizo con sentimientos, ¿o no? Claro, Dios nos puso sentimientos en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestra personalidad, por lo tanto necesitamos a los demás. ¿Ah? Esa persona que se aísla de los demás no es bueno, no es bueno. Es necesario. Nos necesitamos mutuamente y podemos colaborar todos en el apoyo de los demás. Y es muy triste cuando uno está solo. Usted no sé cuándo se percatan que a veces el pastor está solo. Al pastor usted lo ven activo en la iglesia en todas las actividades, pero está solo. A veces llamamos al pastor, ¿no es? Ahí va a cantar un corito el hermano. El pastor, ¿qué necesita? A veces que alguien lo llame, pero no para darle problemas, no para contarle situaciones difíciles, sino para saludarlo como pastor. ¿Ah? Una palabra de aliento. Necesitamos. ¿Ah? También necesitamos a los demás. El pastor siempre está dando. ¿Cuándo uno recibe? ¿Ah? ¿A qué hora? Entonces es importante. Por lo tanto, los líderes son personas que pueden conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer. Es un buen líder. ¿Cuántos hermanos son negativos en la iglesia? Tenemos, por ejemplo, las mujeres nos ganan en nuestro presbiterio en liderazgo, en cuanto a hacer cosas. A veces le dicen talla, algunos dicen, no, las hermanas se juntan para comer. Y los caballeros, si no hay curanto, no comen. Y vamos haciendo cosas ricas. Le llamo la competencia. Pero hermanos, las mujeres nos van ganando en liderazgo. Y el hombre más, no, perdón la palabra, a lo mejor no nos gusta mucho, pero a veces somos flojos para servir al Señor. Y dejamos a las mujeres que lideren a veces. ¿Cuánta falta de hombres que lideren en la iglesia hoy día hace falta? ¿Cuánto? Y muchas hermanas a veces están liderando porque el hombre no quiere. No quieren, simplemente. Nunca están capacitados. Y eso no es verdad. El día que usted se convirtió, ya está capacitado para servir al Señor. Por lo tanto, ¿cuán importante es que usted sea un líder? Un líder. Y podemos con amor, con entusiasmo, con paciencia, de buena manera, lograr que otros hermanos hagan esas cosas que a veces no quieren hacer. Pero hay que saber pedir. Hay que saber pedir. ¿En qué trabajaba Nehemías, por ejemplo? Lo sabemos. Era copero. Y si lo pensamos así fríamente, parece copero ya es una cosa insignificante. Pero ya sabemos que no es así en el caso. Pero era un esclavo. Un esclavo que se puso en las manos de Dios y que Dios lo usó para su gloria y su honra. Si yo quiero que otros hagan cosas, lograr que hagan trabajo en la iglesia, bueno, tenemos que lograr que lo hagan con agrado. ¿Hacemos trabajo con agrado? Y cuando nosotros vamos hablando de hacer las cosas con agrado, sobre todo en la iglesia, cuidado, porque a veces nos estamos siempre quejando. A mí siempre me toca, nadie quiere hacer el devocional, nadie quiere dar el tema. Ya voy a colgar las botas, dicen otros, por ahí, ya que otros lo hagan. Pero no es así. Debemos pedir al Señor que nos ayude para que lo que nos toque hacer en la obra del Señor, lo hagamos siempre con agrado. Porque es para Dios, ¿o no? Es para Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Cómo nos sostiene el Señor? ¿Han escuchado al Señor quejándose? Que tengo que darle vida a este Máximo. ¿Se queja? ¿Cómo le servimos? ¿De qué manera? ¿Cuál es nuestra dedicación a Él? Nuestro tiempo. Un día pregunté en mi iglesia, le dije a los hermanos en una escuela dominical, hermanos, ¿saben? Yo quiero decirles una cosa, los aviso. Espero que ningún jefe de usted venga a reclamar aquí. ¿Y por qué me preguntaron? Se miraron unos con otros. Porque el reclamo que puede hacer un jefe suyo es venir a quejarse de que usted llega atrasado al trabajo.
Y le dije, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes llegan atrasados? Uno levantó, dijo, en una ocasión, pero muy puntual. ¿Y por qué a la iglesia llegamos atrasados? ¿Por qué para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores llegamos atrasados? ¿Ah? ¿Y de malas ganas? ¿No lo merece el Señor? Es importante. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué en lo secular somos tan responsables y en las cosas espirituales somos tan irresponsables? ¿Ah? Y esas cosas tenemos que evaluarlas. Las cosas para Dios, si yo tengo conciencia que las estoy haciendo a Dios, debemos hacerlas siempre con agrado. Y el libro de Nehemías, aquí en el Antiguo Testamento, podemos decir, es una obra clásica sobre el tema del liderazgo. ¿Nehemías fue el líder? Claro, pero era copero del rey en un principio. Y él cambió de trabajos. ¿Ah? Cambió de trabajo. Y a veces creemos que el trabajo de Nehemías pareciera que no era una persona insignificante, que Dios no lo puede usar. Pero Dios usa a aquel que se pone en sus manos. ¿Ah? Y como dice Pablo a los Corintios, que los viles de la tierra el Señor escoge para avergonzar a los sabios. ¿Ah? Y eso ha sido siempre así. ¿Cómo el Señor avergüenza a aquellos que, pudiendo ser mejores, alguien? ¿De dónde salieron nuestros principales pastores que formaron nuestro presbiterio en el pasado? ¿De la gran metrópoli de Santiago o de Concepción? ¿De dónde salieron? De los campos, de Santa Lucía, Laurel y todo el asunto, ¿verdad? Y de allá el Señor sacó y levantó líderes para avergonzar a aquellos que se negaban a servir al Señor. Por lo tanto, en el libro de Nehemías tenemos un manual para saber cómo ser líder. Tenemos todo, hay que leerlo con calma, paciencia y releerlo y leerlo. Fíjense que en este libro podemos aprender cómo relacionarse con un jefe irritable. ¿Tiene algún jefe irritable usted? ¿Cómo son sus jefes? ¿Ah? Importante. Pero Nehemías supo enfrentar a aquellos que lo irritaban. ¿Cómo lo hizo? ¿Dándole con el sable en la cabeza? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? Oración. Oración. El equilibrio entre la fe en Dios y la planificación son muy importantes. Fíjense que aquí leímos 2 versículos para dar instrucción a esta parte. Mientras Nehemías supo la mala noticia, él se puso, por supuesto, en la confianza plenamente en Dios. Y mientras oraba y clamaba y sufría por su Jerusalén, empezó a planificar. Mientras nosotros esperamos hacer algo, ¿planificamos? ¿O pensamos, cuando me den la oportunidad y voy a pensar qué hago? Es importante. Nehemías nos enseña cómo manejar la disolución ejecutiva, porque a él le pasó. ¿Qué hacer con la crítica injustificada? ¿Ha tenido crítica injustificada? ¿O todo es color de rosa en la iglesia? ¿Ah? Es interesante. Y hermanos, cuando nos están criticando, es porque algo estamos haciendo. Porque si no lo critican es porque no están haciendo nada. Y justamente, ¿quién critica? El que no quiere hacer nada. ¿Ah? Y es la obra del Señor así. ¿Ah? Es bien interesante pensar en ese detalle. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionamos frente a? Y tú que no haces nada, empieza la crítica destructiva. ¿Cómo criticamos? ¿O cómo sugerimos? Es importante. Nehemías nos enseña a confiar plenamente en Dios. ¿En Dios debe estar puesta nuestra confianza o no? Él es nuestro Dios, lo sabemos, pero cuando está en el momento, ¿lo hacemos? Importante. Ahora no olvidemos que cómo enfrentar esta crítica injustificada, no olvidemos que el trabajo que estamos haciendo son principios eternos.
Estamos sirviendo al Dios eterno, al Todopoderoso. Estamos sirviéndole para su gloria. Estamos con una misión que cumplir aquí en la tierra. En el caso de nosotros, tenemos que extender el Evangelio ¿hasta dónde? Hasta donde me canse. Hasta lo último de la tierra. Y damos gracias al Señor porque logramos nuevamente, con la ayuda del Señor, instalar un obrero en Punta Arenas. Un hermano predicó sobre Hechos 1:8 y sacó las coordenadas, diríamos, midió. ¿Y saben ustedes que Punta Arenas es la ciudad más lejos de Jerusalén? Es la última ciudad de la tierra. Porque el mandato es hasta lo último de la tierra. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, no de Santiago. Es desde Jerusalén donde se mide. Y Punta Arenas, Isla de Pascua y Punta Arenas son los dos lugares más lejanos de Jerusalén. Y estamos cumpliendo. Ese es nuestro trabajo hoy día, hoy. Ahora, en el tiempo de Nehemías, Dios usó a Nehemías en su época en lo que era necesario hacer, en lo que había que hacer. Pero, ¿qué encontramos en este hombre? Es un hombre del tamaño del problema que se presenta. ¿De qué tamaño era el problema de Nehemías? Gigante. Pero la fe de Nehemías también era grande. Y aunque hubiera sido pequeña, pero estaba puesta en el Dios Todopoderoso. El Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Mire, veamos estos pasajes que quiero que me ayuden a buscar antes que yo le avise. ¿Quién tiene ya Crónica 36, 18 al 23? ¿Quién lo tenía? Amén. Un hombre del tamaño del problema que se presenta. ¿De qué tamaño era el problema que había para Nehemías? Gigante, enorme. ¿Qué había pasado con la Jerusalén? ¿Por qué Dios permitió que Jerusalén fuera destruida, que el templo fuera saqueado y quemado? Claro, por el pecado de la nación. ¿Y ellos qué decían? Si ustedes leen ahí las crónicas, van a decir que cuando Jeremías profetizaba sobre la destrucción de Jerusalén y el cautiverio, ellos decían, no, aquí está el templo de Jehová, no va a pasar nada, está el templo de Jehová es este. ¿Qué habían hecho del templo? Un amuleto, una idolatría. Y a veces puede pasar, oh no, hermano, si yo tengo mi Biblia siempre en mi velador. Y otros agregan, lo tengo abierto en el Salmo 91. Como si el único salmo poderoso es el Salmo 91. Eso es tomar la Biblia como amuleto. Cuidado con esas cosas. ¿Y qué hizo Dios con la Jerusalén y con el templo? Permitió que fuera quemado, permitió que fuera saqueado, permitió que todo lo consagrado fuera robado y llevado a Babilonia. Pero por culpa del pecado de la nación. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando criticamos, censuramos y podemos a veces culpar a otros de. Cuidado. Ejemplos. Tenemos en la Biblia, ¿qué pasó con Moisés?
Moisés pensó que en una edad él estaba listo para liderar. Y Dios dijo, no. ¿De esa manera cómo lo vas a hacer? No. A los 40 años, en el caso de Moisés, no estás listo. Porque mató a una persona en un 2x3. Imagínense a los 40 años guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Antes de llegar al Mar Rojo los mata a todos. Con ese carácter. Pero Dios tuvo que prepararlo. Y a los 80 años, cuando él creía que no servía para nada, Dios dijo, ahora sí. Y Dios lo usó por 40 años más. Son casos específicos. Ahora, ¿cuántos años tuvo Josué de junior de Moisés? ¿Quién da más? 40 años aprendiendo. ¿Puede usted ser un alumno, un aprendiz 40 años al lado de otro? No, pues se aburre rápido. ¿Qué me va a enseñar este a mí si yo pasé por la universidad? Pues? Soy más lecheado, dicen. No, en la obra del Señor, la letra no vale mucho. La consagración, el temor a Dios es el que sirve. Y el que teme a Dios es aquel el cual Dios va a usar para su obra. Josué no reclamó nunca. ¿Por qué todavía si llevaba 40 años al lado de Moisés todavía era junior? Era feliz al lado de Moisés. Y cuando Dios le dice, ahora te toca a ti, no creo que Josué estaba muy contento de liderar porque era imposible ser igual a Moisés. Pero Dios le dijo una promesa. Como yo fui con Moisés, seré contigo. ¿Y habrá visto Josué cómo fue Dios con Moisés? Por supuesto, en 40 años vio cuántas maravillas hizo Dios a través de Moisés. Y cuánto aprendió de Moisés en su fe, en su confianza, cuando el pueblo se levantaba contra Moisés para apedrearlo, aún su propio hermano. ¿Qué hacía Josué? Ahí aprendió de la fe sólida. ¿En quién había confiado Moisés? ¿En quién había confiado? Por lo tanto, cuán importante debemos pensar en el que va a liderar o el que está liderando. Hay rasgos muy importantes que debemos tener. Y uno de ellos es, si el problema es de tu tamaño o más grande, tu fe puede ser muy pequeña, pero acuérdate, ¿dónde la colocas? En el Dios Todopoderoso. El Dios que todo lo puede. Por lo tanto, tenemos que mirar rasgos del que dirige. Por ejemplo, mientras estuvo en el poder, ¿fue odiado o admirado? Alguien. ¿Quién fue odiado y admirado mientras estuvo en el poder? ¿Cuántos líderes de la obra hay así? En el reinado, en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Y a través de los tiempos pasa igual. En la obra del Señor también. A veces el pastor es odiado por su manera de ser o porque pone disciplina. Otras veces es admirado cuando le hace el gusto a los hermanos. ¿Ah? Pero cuando no le hace el gusto a los hermanos, viene la crítica destructiva. No olvidemos que Dios es el que escoge. Y si tú quieres servir a Dios, Dios ya ha puesto el deseo en tu corazón. Pero tenemos que estar dispuestos a ponernos en las manos de Dios y mirar solo a Cristo y solo a Cristo. Porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a fallar. Por ejemplo, ¿cómo fue Elías como siervo de Dios? ¿Han leído la historia de Elías o no? ¿Es digno de imitar o no? No, parece que te van a tener que leer. Tarea para la casa, algunas cosas. Pero ¿cómo se enfrentó al enemigo? ¿Ah? Fue cobarde cuando le dijo acá, mira, por tu culpa esto pasa acá, a Jezabel. ¿Cómo lo enfrentó? Ya con fuerza, porque sabía que Jehová era Dios. Es una convicción. Yo sé en quién he creído. Y cuando se sabe y hay certeza en quién he creído, hermano, estamos sólidos en la roca. Cristo es la roca del poder. Cantamos, pero en la vida real, ¿realmente estoy en la roca? ¿Estoy en Cristo? Y eso hay que irlo analizando. Si Dios te escogió, es porque Él te va a capacitar. Por ejemplo, hoy día se escucha mucho a veces en la iglesia cuando se nombra un hermano, hermano, usted va a ser presidente.
No, hermano, yo no estoy capacitado. No, entonces el hermano tal, no, yo no, me falta mucho. Jamás Dios llama gente capacitada. ¿O sí? No, Dios no llama gente capacitada. Él llama a los no capacitados para capacitarlos y usarlos para su honra y su gloria. ¿O usted está capacitado para venir a la iglesia, para ser pastor máximo? Bueno, Andrés, ¿tú estás capacitado para ser pastor? ¿El que es anciano gobernante? ¿El que lidera? No. Y eso es lo peor, sí. Si usted se siente capacitado, estamos mal. Porque es Dios el que nos va a capacitar para el trabajo que Él quiere que hagamos. Ese trabajo que es difícil, que es terrible, es muy grande, no, Dios lo va a ayudar a hacerlo. Dios va a hacerlo. Por ejemplo, Jonás, un líder. ¿Qué hizo Jonás cuando lo mandaron a predicar? Sabemos todo. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ese fue Jonás, sí, po. Pero podríamos cantar, el Nelson no le hizo caso a la palabra de Dios. No, sería terrible. Pero ¿qué hizo Jonás? ¿Por qué Dios insistió en que él fuera? Porque él había sido escogido. Ah, no, Jonás sabía muy su prejuicio. Dios, voy a ir allá, Dios los va a perdonar y yo me voy a quedar con el trabajo. Y más encima de estos son mis enemigos. Que los condenen nomás al Señor. Y a lo mejor nosotros no tendremos alguna actitud parecida a Jonás a veces para no predicar. O para no hablarle a ciertas personas que vayan al infierno nomás para que sepan lo que es bueno. ¿Usted ha ido al infierno? Pero cuidado, hermano, con nuestras actitudes. Jonás, sabemos todo lo que le pasó en el mar Mediterráneo, quería vacaciones, todo lo que le pasó. Cuando el pez lo vomitó en la playa, ya, anda a predicar. ¿Por qué? Porque estaba escogido y capacitado para hacerlo. Fue el primer misionero al extranjero, Jonás. Entonces, hermano, vuelvo a insistir en este detalle para que entendamos a Nehemías. Algunos rasgos que debe tener que dirige. ¿Ah? Piensa, muchas veces no vas a ser del agrado de los demás. Otras veces vas a ser admirado por algunas cosas que vas a realizar. Pero nunca olvides que Dios, si te escoge, Él te va a capacitar para hacer lo que Él quiere que hagas en la obra. Cuando Dios pone su mano sobre una persona, a quien ha escogido, a esa persona se le capacita para lo que fue llamado. No, y puse una cita ahí que ustedes van a leer en la casa, van a buscar en 1 Corintios ahí, cuando habla de que hay un fundamento y nosotros estamos para edificar sobre ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento? 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Y sobre ese fundamento edificamos la vida de los demás creyentes. Y algunos edifican mi vida también para servir al Señor. Entonces, nunca olvidemos, si Dios nos ha escogido, y usted está aquí porque Dios lo escogió, si usted es cristiano es porque Dios ya lo escogió, pero no para que caliente una banca, que son ricas que la banca esté calentita en invierno, pero es para que sirva al Señor, para servir. Somos llamados a servir. ¿Ah? Como alguien a veces irónicamente dice, no, el pastor es siervo. Los pastores tienen que servir porque son siervos. Sí, le dije a una hermana, yo soy siervo de Cristo, pero de usted soy su pastor. Y que más cuidado. Somos siervos de Cristo. ¿Ya? Somos siervos. Pero no olviden, Dios es el que capacita. Si usted analiza y le faltan cualidades, características, su hablamiento no es perfecto, pídale al Señor que le dé vocabulario. Prepárese. Y usted nunca va a aprender todo, va a aprender de a poco. De a poco, todos hemos aprendido de a poco. Yo recuerdo la primera vez que me paré a predicar, supuestamente yo tenía un mensaje, me acuerdo que fue en una vigilia de jóvenes que teníamos en la iglesia en Molina. Y me paré adelante y que no aguanté ni 5 minutos y dije unas cuestiones medias blasfemas adelante más encima. Que un hermano se dio cuenta y dijo, ¿qué disparate dijiste? Me dijo después. Nunca más me quería parar adelante. Pero echando a perder se aprende. Hermano, Dios es el que capacita. Ahora, cuidado cuando Dios capacita, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, leamos este pasaje.
¿Quién busca? Le toca a este lado. Rapidito, hombre. No hay mujeres, así que las mujeres son más rápidas que el hombre. A ver, ¿tiene Biblia? Sacúdala. Vamos. Primera de Reyes 11, 11 y 12. ¿Quién tiene? Listo. ¿Ah? ¿Quién ya lo tiene? Primero de Reyes 11, 11 y 12. ¿Quién sabe leer? No hay ni un letrero por acá. ¿Y acá? Ya, hermano Juanito, ahí tiene Juan. Ya, se paró él. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no ha guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor de David tu padre, romperélo de la mano de tu hijo. ¿Salomón fue capacitado para ser rey? Pero claro, pues. No, Dios le ofreció. Vea, bueno, primera cosa, acuérdense, Salomón fue elegido por Dios para ser rey. Porque le dijo a David, tu hijo Salomón, ningún otro, Salomón va a ser rey. Él te va a seguir la dinastía. Y fue al único que Dios se le aparece en sueño, y 2 veces, y en una primera vez que le dijo, Máximo, pídeme lo que sea. ¿Qué pediría usted hoy día? El loto está súper alto. Más que el quino. ¿Qué pediría? Imagínense, me saco el quino como secretario ejecutivo de la DIC, viajo para todas partes, ayudando a mi hermano a pagar los pasajes a los congresos. Se ve bonito, ¿eh? Eso era lindo. ¿No es eso? Salomón pidió sabiduría. Dios le ofrece más, y le da más y más. Lo capacitó. Ser sabio significa que él iba a saber usar la inteligencia que Dios le dio para bien. Y Salomón al principio tenía miedo de gobernar y ser el rey del pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo con toda la capacitación que Dios le dio y todas las capacidades que Dios le dio? ¿A dónde lo llevaron? Claro. ¿Qué es el primer embarrar que hace Salomón? Perdón la palabra. ¿Me están escuchando? ¿Ah? Uy, ¿qué tiene de malo que se case? ¿A quién escoge como primera esposa? Una egipcia, la hija del faraón, cuando Dios dijo, no te vas a emparentar con Egipto, no volverás más a Egipto. Yo, Jehová. Y no conforme con una, sino que escogió 700 mujeres reinas, y que a lo mejor no hemos pensado que a las 700 había que hacerle un palacio, porque eran reinas. 300 concubinas para su harén. ¿Quién pagaba toda la alimentación y la joya y el placer de ellas? El impuesto. O sea, ¿hacia dónde se fue Salomón? Mal uso de la capacitación que Dios le dio. Hermano, y hoy día no pasa eso. ¿Cuántos hermanos capacitados para muchas áreas en las iglesias se han ido al mundo, sirviendo a este mundo, y no glorifican a Dios? ¿Cuántos profesionales tenemos que ya no van a la iglesia? Que la iglesia ya les quedó chica, muy poca cosa. Allá en Conce hay muchos que no van, de los estudiantes de la universidad que se van de acá. No, pues Concepción está en un barrio malísimo, ahí estamos en un barrio rojo. ¿Sabían ustedes, por si acaso? Ir a ese lugar, peligroso. Y uno de que es de apellido, dicen otros, no puedo ir a ese lugar. Y buscan cualquier iglesia, la cosa es ir a una iglesia por costumbre nomás. ¿Cómo estamos utilizando las capacidades que Dios nos ha dado? Usted mismo piense. No pensemos en los que no están aquí. ¿Cuántas cosas Dios les ha capacitado para hacer? ¿Cómo las está usando? ¿Glorifica a Dios con eso? ¿Está honrando a Dios con eso? Imagínense Salomón, el hombre más sabio del mundo, el más rico. Dios dijo, ni antes ni después de ti habrá otro. Y al final Dios termina dándole la sentencia final. Y dijo, y todo lo que te estoy diciendo no va a pasar por amor ¿a quién? Por amor al rey David. Por amor a David, no haré esto mientras tú vivas. Vas a morir en paz, pero
en los días de tu hijo va a pasar todo esto. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Cuidado, porque a veces reclamamos de Dios. Reclamamos y no nos damos cuenta que nosotros somos los culpables. Por ejemplo, hoy día hay mucha gente que ven a sus hijos que están fuera de la iglesia y le echan la culpa a la iglesia. Por culpa de la iglesia mis hijos no están. Dios no le dio a sus hijos a la iglesia, se lo dio a usted. Dios no tiene nietos tampoco, tiene hijos. Es fácil echar la culpa a los demás. Y puede ser que a lo mejor en un área puede tener razón, que alguien criticó mal, etcétera. Pero ¿quién formó a sus hijos en su casa bajo el temor de Dios? ¿A quién le correspondía? Es a ustedes como caballeros, como hombres, como sacerdotes del hogar. No a la esposa. No a la mujer ayuda. Entonces, tengamos cuidado con las capacidades que Dios nos ha dado. Pero volviendo a nuestro personaje, Nehemías, había algo ahí que tenemos que leer. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Ya tenemos ahí, no vamos a leer de nuevo este pasaje, pero era un copero del rey, ¿ya? En la época de este rey, Nehemías trabajaba. ¿Quién era Nehemías secularmente? No, ese es el trabajo que él tenía. Como persona, ¿quién era? Un esclavo. Pero era un esclavo, ¿o no? Fíjese en las misericordias de Dios, porque aún siendo esclavo, él no tenía derecho a ser copero del rey. Porque era un esclavo, y más encima judío. Un copero, aunque la palabra suena, es darle el vino al rey, pero eso significaba que el personaje que era elegido para eso tenía que tener buena presencia, bien vestido, de buena falla, podríamos decir en términos nuestros. Tenía que ser un hombre de confianza, un hombre que escucha y cierra la boca. Era el personaje que sabía secreto que ni la esposa principal del rey sabía. El copero era el que probaba los alimentos que llegaban al rey, porque si venían envenenados, el que primero moría era el copero, el que probaba. Entonces, Nehemías era un hombre privilegiado, de alta estima a los ojos de este rey. ¿Por qué Dios lo permitió a él para copero y no permitió a otro? Porque Dios ya tenía sus planes. ¿Dónde iba a usar a Nehemías? Ahora, ¿cuál era podríamos decir, en el caso de Nehemías, él necesitaba un favor político? ¿Cuándo? Cuando supo de Jerusalén. Él frente al rey fue apreciado, el rey lo consideraba mucho. Tanto lo conocía el rey que cuando llegó medio triste, que ni él se percató, el rey se dio cuenta. ¿Qué te pasó? ¿Y esa cara? Al tiro. Entonces, Nehemías, cuando supo, ¿qué supo? Versículo 4, a ver, veamos de nuevo el versículo 4 de Nehemías 1. ¿Esta agua se puede tomar, cierto? ¿Está santificada? Ya. Nehemías 1:4, sí, léalo de nuevo, hermano, con voz fuerte de líder. Cuando supo la mala noticia, ¿qué le trajeron? Los hermanos dijeron, ay, ¿qué le dijeron? Oye, cuénteme de Jerusalén, ¿por qué pasa? La cosa ya está malísima. ¿Y qué hace Nehemías? Voy a los derechos humanos al tiro. Buscaremos un abogado. Renuncio al trabajo y me voy para Jerusalén. ¿Cómo actuó Nehemías? ¿Se han dado cuenta de los detalles? Primera cosa, todas las palabras de sus hermanos que le hicieron hacer, sentéme a llorar. ¿Le han dado una mala noticia a usted que se sienta a llorar y no para hasta que se desahoga llorando? ¿No ha pasado eso, cierto? Claro, pues.
Si también lloramos, no hay que lavarse los ojos de vez en cuando, de adentro para afuera. Y hace bien. Lloré, me senté, lloré, enlutéme por algunos días. ¿Saben lo que es un luto? Si usted ha sufrido la pérdida de un ser querido, sufre un luto. Y el duelo se vive. Y algunos días, no dice cuánto, pero algunos días se enlutó. ¿Qué hizo ahora? Ayunó. ¿Frente a qué? A un gran problema. Ayuné con oración. ¿Delante de quién? En la presencia de Dios. Me imagino en su casa entró y ahí lloró, ayunó, cuántos días, no sé. Pero ¿cuán importante es el ayuno? No hoy día no es el tema del ayuno, pero nosotros a veces le damos más énfasis a hacer vigilia que ayunar. ¿Cuándo ha hecho un llamado a ayunar por alguna situación? No, es que la diabetes no me deja pasar hambre, tengo que estar comiendo algo. Es que no, yo no aguanto un ayuno. Pero ¿saben ustedes, hermano? Ayunar es dejar de comer simplemente así. Dejar de comer para dedicarlo a orar por un problema muy grande que usted tiene, que a veces el problema es tan grande que le quita hasta el apetito. Pero lo dedica a orar y a presentar ante el trono de Dios su problema. Su problema. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando el hermano Nelson Arregada fue de misionero a Kenia, África, el hermano de hermano Braulio, sufrió un accidente muy, muy grave. Y en Santiago especialmente, y dieron el aviso para todas las iglesias del sur, pero en Santiago el pastor hizo un llamado a ayunar a toda la iglesia por el problema. Nelson podría haber muerto o ha quedado inválido vegetal, porque la cosa era complicada. Tiene fierros por varias partes. Está parado por los fierros a esta altura. Pero el Señor obró. Pero nos llamó a todos a convocarnos a ayunar porque nos dolió y los que lo conocían lloraron por la situación y está tan re lejos allá en el África. Pero había un motivo que nos acongojaba a todos para dejar de comer y sentarnos a llorar y ayunar. Es un motivo de ayunar. Y fíjense que la Biblia habla de ayuno y no de vigilia. Y lo que menos hacemos, ayunar. Pero ¿cuándo? Tampoco ayune por tradición. ¿Ah? No ayune por tradición. No haga vigilia por superstición tampoco. Sí, hay que hacerlo consciente de que para qué lo hago. ¿Qué necesito? Fíjense que aquí Nehemías necesitaba un favor político. Porque en el fondo era eso, porque le trabajo al rey, soy su copero, al hombre de confianza, pero yo quiero ir allá, Señor, yo quiero ir a Jerusalén. Puedo servir en algo. Entonces, ¿a dónde acude Nehemías con su necesidad? Al Dios de los cielos. Y clama a Dios de los cielos. Las malas noticias llegaron y fueron terribles. ¿Ah? Terrible. Ahí en Nehemías 1 del 5 al 11, ¿qué hace Nehemías? Confiesa, Señor, sabemos que todo lo que pasó allá en Jerusalén, en las condiciones que está Jerusalén, es por nuestro pecado, es mi pecado y de mi nación. Fíjese, si ustedes escuchan eso, es lo mismo que hace Daniel. Él no queda a un lado. Señor, si este pueblo, terrible, ¿ah? Nos dice esto y yo quedo afuera, ¿no? Yo y mi gente hemos pecado. Y hay muchas formas de pecar. Y el pecado, hermano, estorba a que Dios nos bendiga. El pecado estorba a que Dios haga crecer su obra. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos preocupados porque después de pandemia la iglesia ha costado mucho que vuelvan a la normalidad? Mucho. Y algunos se acostumbraron a la flojera y otros iglesias le ayudan todavía al enfriamiento espiritual dándole a la casa, mandándole el mensaje por estos aparatos nuevos ahora. Que siga durmiendo nomás y le sale súper barato escuchar el mensaje y todos los temas en la casa, ¿sí o no? No se levantan, no se cambian ropa, no dan ofrenda, menos llevan el diezmo, no gastan pasaje en micro,
Si tiene auto no gasta benzina, así que le sale súper barato, el mensaje le sale gratis. ¿Y eso qué es? Apunta al enfriamiento espiritual. ¿Cuántos están congelados ya en la vida espiritual, en nuestras congregaciones? Y no quieren, ya no tienen interés de ir a la iglesia. Así que no lo ayudemos. Ahora, ¿qué sentimos al ver a ese hermano que fue fiel, líder, y no está asistiendo? Hay que orar que el Señor los zarandee nomás. ¿Y si yo fuera el que estoy enfriándome? ¿Qué quiero? ¿Qué esperaría de mi hermano? Apoyo de una oración. Y debemos presentarle al Señor el problema. Señor. Y si sabe usted silenciosamente quiénes son, si tiene una lista de algunos queridos hermanos, póngalo en la oración. Que el Señor pueda obrar en ellos. ¿Ah? Pueda orar. Y hay que confesar el pecado delante de Dios, porque yo, Señor, sí, yo somos culpables. Y en el versículo 11 del 1, quiero que lo leamos. Cuando se canse me avisan y cortamos el tema. ¿Ya? Porque yo me largo. O sea que yo no empecé así. ¿Quién va a leer? ¿1:11? Ruégote, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de espejo al rey. ¿Qué pide ahí Nehemías? ¿Se dan cuenta? Señor, te ruego, un rogar. Señor, no lo merecemos, pero necesitamos ser escuchados. No lo merecemos, pero escúchanos, Señor. Danos que tengamos temor de ti. ¿Dónde empieza la sabiduría? Según Salomón, en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nos falta temor a Dios. ¿Hay temor a Dios de parte de cada uno? Es importante que nos analicemos nosotros. Y esto es un análisis personal, hermano, no grupal, individual. Porque somos fáciles para decirle a los demás. A veces ocurre que a usted le gustó el mensaje de domingo y está pensando, oye, el hermano Warner no vino hoy día. Qué bien le habría hecho el mensaje. Cuando lo encuentre, hermano Warner, te perdiste un mensaje, pucha, que te hizo falta. O sea, al hermano Warner le hacía falta, a usted no. ¿No pasa eso, no? A lo demás, hoy que le hace falta a este hermano escuchar ese tema. Nehemías dice, Señor, soy culpable igual que todo el resto. Somos culpables. Danos temor. Y ahora concédeme un próspero encuentro con el rey. Porque había que... ¿Cómo lo hago? Con el rey había que hablar. ¿Cuándo? Fíjense que aquí Nehemías no se apresura. No es atarantado en esto. Con oración, espera. Y pide, dame gracias, Señor, a mí, delante de aquel. Delante del rey. Que cuando yo pueda pedir, o sea, cuando tenga la oportunidad, yo pueda lograr lo que hace falta. Señor, yo quiero ir a ayudar a Jerusalén. Y tenemos aquí a Nehemías de copero, a un constructor. ¿Cómo cambiamos de... podemos cambiar de trabajo? Ahí tenemos a Nehemías, no vamos a leer todo ahí de nuevo, pero Nehemías necesitaba presentarse ante el rey con un plan. Fíjense que hay un detalle ahí. Desde Chisleu a Nisan, que era el cuarto mes ahí, hay 4 meses, de noviembre a abril. Nisan es como el mes de abril donde se celebra Semana Santa, nosotros la Pascua de los judíos. Noviembre más o menos cuando pasa todo esto. 4 meses pasaron de la mala noticia. ¿Qué hizo Nehemías durante esos 4 meses? Oró, ayunó y planificó. Si yo fuera allá, ¿qué haría? Y empieza a anotar. Planifica. Y es una cosa que nosotros no hacemos.
¿Planificamos los trabajos para la obra del Señor? Ah, si me nombran, yo voy a ver qué hago. A ver, ahí vemos qué hacer. Pero planificar es importante. La planificación nos ayuda a ser ordenado y analizar qué es primero y qué es después. ¿Qué tiene prioridades? ¿Qué tiene prioridades? Por ejemplo, me estaba acordando, me vino a la mente, en Concepción tenemos una comisión mantención, que se llama. Y hay un hermano que dirige ahí, varios de los que se quieren agregar, todos los que quieran ayudar. Pero el jefe de mantención notó, yo le dije, recorra toda la propiedad y anote todo lo que hay que hacer. Porque el templo adentro no es lo único. Toda la propiedad es propiedad de Dios y debe ser mantenida. ¿Qué hay que hacer? Hizo una lista enorme. Ya, ahora en esa lista, que era bien grande, ponga prioridad. Puede esperar una semana, 2 semanas, un mes, un año, todo eso. Y vamos trabajando. Y así se hicieron muchas cosas. ¿Dirigió quién? La comisión mantención. Pero planificaron y analizaron qué es primero, qué es lo más necesario, qué nos falta, y empezamos a trabajar. Es importante la planificación. En su iglesia, en su propiedad, en su templo, donde está, ¿qué le falta hacer, por ejemplo? ¿Hay comisión mantención? Si no lo hay, ¿por qué no se ha nombrado? ¿A quién le gustaría? Ah, no, a mí me gusta mandar. Bueno, ese es mi don. Pero hay que planificar igual. Planificar. Entonces, ¿cómo lo hizo Nehemías? Con oración y planificaba. Ahora, una pregunta tengo ahí. ¿Trabajas con tristeza? Usted en su trabajo secular. A ver, los que trabajan secularmente por ahí están aún pensionados. Ya. ¿Cómo hace su trabajo? ¿Quejándose? Lo hace con ganas, con gozo, con alegría. Él dice, gracias Señor porque puedo manejar el camión. Gracias. Puedo ayudar a cocinar. Los que están jubilados, los que estamos pensionados. ¿Cómo hacemos el trabajo importante? Fíjense que a veces en los trabajos seculares hay muchos cristianos que son lastres a veces. Ya se escucha el comentario. Porque todo lo hacen quejándose. Nunca están contentos. Yo me acuerdo una vez a una persona le dije que se quejaba de varias cosas. Pero de todo lo que tú te quejas, ¿qué dice el contrato que tú firmaste? ¿Te acuerdas? ¿Tú tienes el contrato? Búscalo, revísalo. ¿Qué dice el contrato? ¿Para qué te contrataron? Y ahí analiza. Si el contrato dice algo que no están cumpliendo, tienes derecho a reclamar. Pero si estás reclamando por algo que no está en el contrato, ¿qué hace? Cuando hacemos el trabajo con tristeza, lo que anidamos es aflicción de espíritu y amargura. Y eso crece. Y lo vamos traspasando a la familia y al ambiente que nos rodea. No es lo mismo que quebranto de corazón. Sentirse una tristeza por saber que su tierra, su templo, la casa de oración, que no importa cuántos millones de dólares Salomón puso allí, sino que qué significaba ese templo. Por eso le causó tristeza. ¿Y qué sucedió? Porque la tristeza increíble, en un momento Nehemías no la pudo esconder. Veamos ahí en el capítulo 2, versículo 2, 2:2. ¿Quién lo lee? Y como el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces tenía gran manera. ¿Por qué le dio miedo? Porque le corta la cabeza nomás y venga otro copero. Porque no podía estar triste frente al rey, está sirviendo al rey. ¿Cómo tenía que servir con gozo? Pero antes, fíjense que cuando le toca a Nehemías presentar esto, dice el final del capítulo 1, versículo 1, y como yo no había estado antes triste en su presencia, él sintió miedo. Pero ese quebranto no lo podía esconder. Y cuando el rey le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué hay? No, antes no tenía esa cara.
¿Y qué hace? Simplemente. Y fíjese, ¿qué le pide? ¿Qué dice el rey? Mire el versículo 4, tan cortito. Fíjese que no, a lo mejor Nehemías ni esperaba esto. ¿Qué pides? ¿Qué necesitas? Y Nehemías, ¿qué hizo? Rey, espérate un poquito, voy a ir a mi casa, voy a orar y después vengo. ¿No? Ahí una oración, pero de esa, relámpago. Sabiduría, Señor, ¿qué? Pero como él tenía ya planificado, ya tenía en su cabeza claridad qué es lo que había que hacer si él pudiera ir, entonces, ¿qué hace Nehemías? Le presenta al rey un plan de trabajo. Un plan de trabajo. Del 5 al 8 tenemos ahí, Nehemías, todo lo que le gustaría, si al rey le place, que yo pueda ir, si el rey me da permiso, voy. ¿Y por qué Nehemías no dijo, sabe rey, renuncio, me voy a Jerusalén? ¿Qué habría pasado? ¿Podía renunciar? No podía. No podía. ¿Ah? Porque era un esclavo y que tenía un alto privilegio. Un esclavo al lado del rey, en el palacio del rey, escuchando todas las informaciones de guerra, de pleitos, de planes, etcétera, estrategia para seguir conquistando. Entonces él no podía. Pero aquí está, cuando se ora, se planifica, cómo el Señor te da sabiduría para pedir lo que necesitas y lo que es necesario y lo que realmente se puede hacer, llevar a cabo. No había fantasía en Nehemías. Él sabía muy bien lo que había que hacer allá en esa parte. Y vemos a un Nehemías, hombre sabio. Ahora, ¿quién dirige todo esto? Sabemos que es Dios. Veamos el Salmo 9, 19 y 20, a ver qué algo dirá ahí. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Levántate, oh Jehová, no te fortalezca el hombre, sean juzgada la gente delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca a la gente que no son más que hombres. Esa es una petición que usted debe orar, y yo. Que aquel que nos amenaza hoy día, que puedan entender que no son más que hombres. ¿Cuántos líderes mundiales hoy día se jactan de que tienen el poder en la mano? Que ellos pueden hacer tantas cosas y no se dan cuenta que Dios lo está utilizando para el cumplimiento de las profecías finales. ¿Ah? Y a veces uno de esos grandes, mañana deja de ser grande, ¿y qué pasa con él? Lo juzgan a la cárcel con él, o lo matan. ¿A dónde quedó la grandeza del hombre? Y cuando veo esas noticias me acuerdo de un corito que cantaba antiguamente Máximo que decía, yo pensaba que el hombre era grande. Y nombra tres cosas ahí. Yo pensaba, y no es así. Dios es el grande, todopoderoso, hacedor de maravillas. ¿A quién debo clamar para que cambie la actitud de la gente que gobierna? Es a Dios. Y Nehemías tiene que haber orado, Señor, dame gracia frente al rey para que cuando pueda yo presentarle un plan, ¿qué debe tener? Permiso. Permiso para ir, simplemente permiso. Porque Dios es el que dirige todo. ¿Y qué tenemos a un Nehemías? Hombre sabio, según Proverbio 1:7, como ya mencionamos. Proverbio habla de eso. ¿Quién escribe este proverbio? Es Salomón, ese hombre que fue sabio y que no supo usar la sabiduría como corresponde. Porque aunque era sabio, no perdió el temor a Dios, lo perdió. ¿Ah? Perdió el temor a Dios. Ahora, en el trabajo que Nehemías va a hacer como líder, el servicio que presta a Dios y a su pueblo, hay tres cosas que le sucedieron a Nehemías. Que fue rechazo, tuvo que tener tolerancia y también tuvo que ser aceptado. ¿Quién lo rechazó? ¿Se acuerdan? Él fue. Pero allá, ¿cuántos problemas tuvo cuando llegó a Jerusalén con los enemigos? Sambayat, por ejemplo, y se levantaron contra ellos.
tolerar a su misma gente, porque cuando Nehemías, acuérdense, cuando Nehemías llega allá, ya había llegado un grupo con Zorobabel y había llegado otro segundo grupo con Esdras, que todos los planes de trabajo no los pudieron lograr hacer porque no hubo acuerdo entre ellos, no hubo planificación. Entonces tuvo que Nehemías tener paciencia y aprender a tolerar cuántas irregularidades que habían allí. Hasta que aprendió y hasta que el Señor le logró que fuera aceptado en los planes. Y cuando él fue aceptado en los planes, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Nehemías? Hagámoslo. ¿Qué cosa había que hacer? Importante. Fíjese que había 4 trabajos básicos que hacer en Jerusalén. Una era construir el templo. ¿Por qué el templo era importante? ¿O no era importante? Era más importante que todo. Un lugar de adoración. Un lugar de oración había que tenerlo. Había quedado los cimientos echados con Esdras y hasta ahí nomás. 16 años habían pasado y ya había pasado el pasto otra vez a crecer y todo. Pero había que reconstruir la muralla. ¿Por qué la muralla? ¿Qué significaba la muralla? Protección para los que estaban adentro. Pero había que construir casas para vivir. Pero también había que cultivar la tierra para comer. Cosa que anteriormente no se pusieron de acuerdo en todo lo que había que hacer. Así que al final uno dijeron, ya, el templo puede esperar, vámonos a construir las casas para que vivamos y vamos a sembrar para comer. Las murallas pueden esperar hasta que tengamos plata y podamos... Muchas cosas pasaron. Pero cuando llega Nehemías, hay un versículo por ahí que Nehemías salió a caminar por ahí, vamos a leer. Salió de noche solo a caminar y a mirar todo lo que había que hacer. ¿Dónde está la muralla? ¿Dónde se necesitaba más trabajo? Y todos preocupados, ¿qué le pasó a Nehemías? ¿Dónde está? Y después Nehemías llega con un reporte. ¿Y qué hace Nehemías? Con la sabiduría que Dios le dio, organiza a la gente en 4 grupos. Ya. Este grupo va a trabajar en la construcción de murallas. Este grupo en la construcción del templo. Estos van a construir, a reparar las casas y ustedes van a trabajar en el cultivo. Todos para uno. Y unos para todos. Es un dicho bien interesante, pero es así. Y saben que en poco tiempo se logra que las murallas se construyan. Se logra que las puertas de la ciudad estén reparadas. Se logra que el templo esté listo para adorar a Dios. Se logra que las casas la gente pueda vivir cómodamente. Se logra que la tierra produzca alimento. Y empieza la cosa diferente. Pero hay un montón de cosas que tuvieron que corregir. Nehemías, de copero a constructor, cambia de oficio, pasa a ser el gran líder, tenía pensamientos claros, después como gobernador, delegó funciones. Fíjense que no leímos ahí un pasaje en el 2, pero el rey le dice una cosa, cuando el rey le dice ¿cuánto tiempo necesitan? Vamos al versículo 6. Bueno, el 5 y el 6, por favor, leamos. Tiempo tenemos, ¿o no? Antes que llueva. Nehemías 2, 5 y 6. ¿Quién lo quiere leer? Y dije al rey, si al rey place y si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la verificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Hasta cuándo será tu viaje y cuánto volverás tú al rey enviarme? Después que yo le señalé el tiempo. Fíjese la planificación. Qué importante la planificación, ¿o no? Mientras él planificó lo que había que hacer de acuerdo a la información que recibió, calculó tanto tiempo necesito. Entonces, cuando el rey dice, ¿qué pide Nehemías? Y él oró a Dios inmediatamente y le empieza a decir al rey lo que había en su cabeza. Mire, rey, si le place al rey, yo voy a ir. Hay que hacer todo esto. Ya, pero ¿cuánto tiempo va a demorar? Porque el rey podría haber dicho, bueno, ya Nehemías ha trabajado mucho conmigo, te doy libre. Te va a dar una pensión, trabaja allá y queda allá. ¿No? Fíjense, cuando el rey le pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo regresas? Es porque el rey tenía un gran aprecio a este hombre. Porque aún siendo esclavo, este hombre había sido fiel, leal al rey,
se comportó como un verdadero creyente, podemos decir en términos actuales, temeroso de Dios en todo el área que le corresponde. Había gracia delante de Dios para él. Delegó funciones. Repasemos estos versículos ahí, porque, a ver, vamos al 4:4. Vamos, sacuda la Biblia, hermano. A ver, ¿quién nos sabe leer alguno? Excelente. 4:4, estamos en el 4, ya saltamos. Ya, mire, hermano. Ya, Señor, vuélvenos aquí. Volvemos. El 6, ahí mismo en el 4. ¿Qué más quiere leer? El 8. ¿Y el 9 otro hermano? Excelente. El 20. ¿Quién pelea por nosotros? ¿Le deja usted la pelea a Dios? ¿Seguro? Es interesante. Hoy día, cuando a veces tenemos amenaza de que no tengamos libertad de culto, ¿qué pensamos? Hay que ir a los derechos humanos y pedir ahí, si somos minoría, tenemos derecho. Y hay un caso en Hechos 4, cuando la iglesia, los hermanos fueron por el rey amenazado a que se les prohibía hablar, y los hermanos se juntaron y dijeron, no, pues tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan de ese? ¿Sí? Y al final, ¿qué hicieron? Al final del capítulo 4, oraron. ¿A quién le presentaron el problema? Al Señor. ¿Y por qué al Señor? Si tú tienes derecho. No es por eso. ¿Quién te mandó a predicar? Dios, pues. ¿A quién le cuento el problema? Señor, tú me mandaste a predicar. Bueno, ¿qué hago aquí, pues? Es al Señor, porque Él nos mandó. De Él recibimos la orden. De Él recibimos la orden. O sea, ¿a quién debo obedecer? A Él. Pero Señor, está este obstáculo. Sácalo, Señor. Y el Señor lo va a sacar. ¿Qué pasó con los enemigos de Nehemías? ¿Qué hicieron ellos? ¿Ah? Todo. ¿Para qué hicieron? Vinieron a combatir a Jerusalén. No querían que se terminara eso. Pero entonces ellos, ¿qué hicieron? Siguieron trabajando y pusieron su problema en las manos de Dios. Oramos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Mire esa frase tan cortita, anótela en el versículo 20. Nuestro Dios peleará por nosotros. Póngale la causa al Señor. Me gusta mucho Éxodo 14:14, que es muy corto, por eso me gusta. Pero ¿qué dice? Cuando Moisés está frente al Mar Rojo, viene el egipcio de atrás con todo su ejército y toda la gente que quiere matar a Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Estaos quedos. Jehová peleará por vosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta eso? Dejar que el Señor pelee en nuestras causas. Pero para que las pelee, entréguesela a Él. Y usted póngase en las manos de Él como siervo. Y como siervo, póngase a disposición donde el Señor lo necesite. No donde usted quiere. Donde el Señor lo necesite, hermano. Eso es importante. ¿Ah? Por ejemplo, a veces hay predicadores o hay iglesias que tienen hartos predicadores, que no todas las tenemos, pero hay hermanos que yo hice homilética, dicen algunos, y los 2 años de homilética en el seminario. Así que yo estoy preparado para predicar en la iglesia, no en los locales. Si no se le vaya a ocurrir, mándame a un local, pues. O sea, solamente en la iglesia central se pueden convertir los perdidos, en la calle no. Como siervo tiene que haber disposición. ¿A dónde? Ese hermano, si me llegara uno a reclamar eso a mí, yo lo pongo afuera, de ni un cargo. No sirve, porque no se ha humillado delante del Señor. ¿Dónde lo pone el Señor? ¿Dónde lo quiere el Señor? Allá tiene que ir. ¿Dónde? 5:14. Aprovechemos antes que suene las 12.
Mire, de constructor a gobernador, de copero, constructor y gobernador. ¿Por cuántos años estaba ahí antes de regresar? Tuvo 12 años. 12 años de trabajo, forzado, fuerte. Y no reclamó Nehemías la comida de príncipe, ni el sueldo, ¿no? Uno igual que todos, no nomás, todos. Y el 7, 1 y 2, para que no nos cansemos. Nehemías elige muchos cargos, delega funciones, y pone algunos porteros. ¿Qué se necesita para ser portero? Sácale ya de la puerta, no, saber aprender. ¿Solo eso? ¿Ah? Llegar a hora. Los templos deben estar abiertos mínimo, media hora antes. Y los porteros deben ser los últimos en cerrar. Ese es un ministerio. Es un ministerio. Ministerio. 2. Ser amable, ser agradable, ser cordial, firme, con disciplina. ¿Se han fijado en los templos nuestros? A veces la iglesia empieza el predicador y empieza la fila del hermano al baño. Cierra los baños ahora. Mire, ahora todo le da incontinencia urinaria a esa hora, cuando empieza la predicación. ¿No pasa en su iglesia, no? No hay baño. No pasa ya. Pero pasa eso. ¿Ah? Entonces, no quiero decir que va a ser ahí estar con el rebenque, no. Sino que, hermano, todo trabajo en la obra de Dios, todo cargo, toda responsabilidad es honorífica, porque sirve a Dios. Sirve a Dios. Yo a veces he pensado, yo no debería haber sido pastor, me gusta el trabajo del diaconado. No sé qué hago como pastor y llegué tan temprano que ahora digo, pues ¿cómo acepté el pastorado a tan temprana edad? Pero el Señor elige y pone. Pero tenemos que hacer el trabajo con humildad. Puse a estos hombres de portero. ¿Por qué los puso de portero? ¿Se dieron cuenta de la frase final? Ahí en el 7:2. Porque eran hombres temerosos de Dios sobre muchos. Y a otros que los pone como tesoreros dice que eran ajenos de avaricia. O sea, el nivel espiritual de cada cargo, hermano, es importante. ¿Usted quiere liderar en la iglesia? El Señor quiere que sea un líder, sirviendo al Señor, pero influya positivamente en los demás. 2, dé el ejemplo de servicio a los demás. Siempre esté dispuesto a... no, ese cargo a mí no. No me van a mandar a comprar las lechugas al mercado. ¿Ah? ¿Qué va a decir mi amistad si me ven ahí en el mercado comprando lechugas? Todo trabajo en la obra del Señor es honroso, porque todos trabajamos en conjunto para la salvación de los perdidos, para la obra del Señor. Por lo tanto, no olvide este versículo. ¿Se lo sabe? Ahí Zacarías es uno de los profetas que está dentro de la restauración, porque acuérdense, Edra, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías son todos del mismo grupo de la restauración, reconstrucción. Ya, y Zacarías ahí le habla al pueblo y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Qué lo dijo? Lo ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Es así o no la obra? No es con su capacidad, no cuánto estudió en la universidad ni cuánto sabe o cuántos títulos tenga. Es con el Espíritu Santo el que lo va a usar y lo va a llevar adelante para que glorifique a Dios en el trabajo que usted va a hacer. Siempre que usted esté al frente y trabajando en lo que sea, pídale a Dios que lo esconda detrás de su cruz, para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado y no usted. La gloria es para el Señor.
Pero hay que aprenderlo, hermano. La iglesia necesita líderes, varones como ustedes, que se humillen, que sean temerosos de Dios, para que lideren en la iglesia y colaboren en los trabajos que el Señor necesita. Estamos decreciendo, hermano. ¿Y por qué decrecemos? Porque estamos flojos para servir al Señor. Nos negamos al sacrificio. ¿Ah? Estamos cansados siempre. No, es que ya yo no voy a esta altura. Nehemías, Moisés, ¿a qué edad le toca hacer el trabajo más difícil? A los 80 años, hasta los 120, etcétera. Tenemos tantos. En cambio, Juan el Bautista duró 6 meses en el ministerio y le cortaron la cabeza. Pero no por eso a usted le van a cortar la cabeza también a los 6 meses, no. Póngase y pongámonos al servicio del Señor, donde el Señor nos necesita.